personas que están presentes, lo mismo para todos quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, fundador y director de Fundación Función Futuro y el creador y fundador de los programas de Psicología Bioética y de Enfoque Integral. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el ser humano. Esto es muy importante porque muchísimas veces nosotros desconocemos qué somos, quiénes somos, cuáles son nuestras naturalezas, y por ello la primera piedra angular que nosotros podemos colocar en el crecimiento personal es el autoconocimiento, y para ello es muy importante conocer de nuestras propias naturalezas. Cuando hablamos del ser, hablamos que filosóficamente es algo fundamental. Básicamente es una rama de la filosofía que se llama la ontología, la que estudia el ser. Cuando hablamos de cómo la psicología ha tomado el ser, vemos que grandes autores como el mismo Ludwig Binswanger, el padre del psicoanálisis existencial, habla de la importancia de ser en el mundo, que es uno de los títulos de uno de sus libros, y el mismo Abraham Maslow habla de la importancia del ser, y aquí debemos hacer una clara diferenciación, una clara distinción entre el ser en cuanto a ente y el ser en cuanto a acto. Cuando hablamos del ser en cuanto a ente, nos referimos al ser en cuanto a entidad, a quién es el ser humano, y cuando hablamos del ser en cuanto a acto, es la acción, es el verbo ser. Entonces, una cosa es el sujeto ser y otra cosa es el verbo ser. Por ello el ser es absolutamente importante. Uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos fue Martin Heidegger, que él escribe un libro de Being in the World, del ser y el tiempo, y en este libro básicamente él postula la importancia del ser ahí, del being there. Cuando hablamos del ser ahí, hablamos de la importancia de apropiarnos del tiempo presente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, libros que han sido bestsellers, como El poder del aquí y el ahora, de Eckhart Tolle, vemos con claridad de que hace mucho énfasis en dominar nuestro tiempo presente, nuestro ser ahí. El origen epistemológico básicamente de todo esto, del tiempo presente, estriba en Heidegger, que a su vez los griegos lo trabajaron mucho. Entonces, cuando nos referimos al ser en cuanto a ente, en quiénes somos, debemos empezar a pensar de que la filosofía juega un rol fundamental en la psicología. Las primeras escuelas de filosofía serias surgieron básicamente entre el siglo XVII y el siglo XVIII, se profundizaron más en el siglo XIX, con Franz Brentano, que fue filósofo y uno de los primeros psicólogos. Aun cuando la palabra psicología sale ya en libros del siglo XVI, haciendo énfasis en el alma humana. De ahí viene su raíz, psique, que significa alma, y logos, tratado. Entonces, cuando hablamos un poco de lo que es la filosofía, la raíz filo es amor y sofos es conocimiento, sabiduría, y es esa que la podemos interpretar como el amor a la sabiduría o la sabiduría del amor. Entonces, ¿qué estamos viendo? La filosofía es fundamental. Muchas veces pensamos que la filosofía es leer libros de filosofía, conocer a Descartes, conocer a Platón, conocer a Aristóteles, y si bien disponemos del tiempo y la dedicación podemos hacerlo, pero lo más importante de filosofar es hacernos las preguntas básicas: ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que nos afecta? Entonces es supremamente importante que nosotros volteemos los ojos hacia adentro y en un proceso reflexivo empezamos a mirar
qué somos y quiénes somos. Entonces llegamos al ser en cuanto a ente. Definitivamente, dentro de las escuelas metafísicas, se concibe que nosotros también tenemos un cuerpo etéreo, ¿sí? Es decir, tenemos un espíritu. Esta raíz espíritu es bastante curiosa porque significa aire, lo relativo al aire, que es una raíz latina de los romanos que tradujeron del griego neuma, que también significa aire o respiración. Entonces, cuando nos referimos a nuestro espíritu o a nuestra parte espiritual, nos referimos a algo que está en nosotros y es tan existente como la misma materia. Valga la pena la comparación de lo que es, por ejemplo, la electricidad. Nosotros la electricidad no la vemos, nosotros vemos un cable, pero no vemos la electricidad. Lo mismo sucede con la temperatura, nosotros no vemos el calor ni el frío. Nosotros, del mismo modo, no podemos ver el magnetismo, ¿sí? La fuerza de atracción que hay entre un imán y un metal de hierro. Entonces, cuando hablamos de esa esencia que tenemos nosotros, debemos pensar en la importancia de darle un alimento, de darle un despertar y darle un desarrollo a nuestra vida espiritual. Entonces, ya para los griegos, dentro de su concepción que se llama holística, ellos contemplaban al ser como mente, cuerpo y alma. ¿Qué tenemos nosotros en el alma? Hoy en día perfectamente podemos contemplar que nuestro espíritu y nuestra alma son dos cosas diferentes. Nuestro espíritu básicamente es pura esencia de luz y nuestra alma es pura esencia de amor. Y realmente la conciencia es una entidad que flota básicamente dentro del espíritu y el alma, que nos va dando el discernimiento entre el bien y el mal. Recordemos en otras charlas que hemos hecho mucha alusión a la distinción entre conciencia con NSC y conciencia con NC. La conciencia con NSC es el acto de estar despiertos, es decir, estar conscientes. La conciencia con NC es básicamente ser conscientes. Entonces hay una gran diferencia entre estar conscientes a ser conscientes. Y ahí volvemos nuevamente a la importancia del verbo ser. Entonces, cuando llegamos nosotros también a hacer distinción de lo que es el verbo ser, vemos que ser es un agente activo, en cambio el estar es pasivo. Los objetos están, pero realmente cuando hablamos del ser humano, el ser humano es porque es un agente con capacidad de modificación sobre sí mismo y sobre sus entornos. Esto quiere decir que el ser humano tiene la capacidad de autoplasticidad y de aloplasticidad. Autoplasticidad de modificarse a sí mismo para adaptarse de una mejor manera. Por eso hemos fabricado ropa, por eso fabricamos casas, autopistas, aviones, medios de comunicación. Por ese juego que vamos nosotros haciendo de modificarnos a nosotros mismos y modificar a nuestro entorno. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Ese cuerpo etéreo que está contenido por el espíritu, el alma y la conciencia es algo que no es un invento y es algo absolutamente antiguo. Desde que el ser humano tuvo la primera cognición de lo que era su cuerpo espiritual, su cuerpo etéreo, surgió la primera cognición, llamémosla teológica, porque empezó a descubrir un mundo que los ojos no ven, pero igualmente existente. De manera muy curiosa, en casi todas las religiones se contempla a Dios como luz, y esa luz se opone precisamente a la tiniebla. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo alusión al ser, hablamos de un ser de luz, hablamos de un ser de amor, hablamos de un ser justo, hablamos de un ser que emancipe sus propias virtudes, es porque eso nos hace muy diferentes a otros animales, porque nosotros poseemos un alma donde está la voluntad y poseemos un espíritu donde está la capacidad de discernimiento sobre la verdad. Así entonces, de nuestra conciencia, nosotros vamos liberando o emancipando una cantidad de sentidos. La conciencia nos permite una intuición sensible y una reacción comportamental sobre esa intuición sensible. A diferencia
de la razón, porque la razón produce un raciocinio que es completamente frío y carece de la intuición sensible. Entonces, cuando hablamos de una intuición sensible, hablamos de que no solo se piensa, sino que también se siente. Y en medio de estas sensaciones es cuando nosotros vemos que también en la conciencia poseemos una serie de sentidos, como el sentido de certidumbre que nos permite a nosotros identificar y descifrar nuestras propias verdades, nuestras propias naturalezas, las verdades de nuestros entornos, y así nos vamos liberando del autoengaño. Vemos que tenemos también un sentido de consecuencia, que es la capacidad de predictibilidad de mis acciones, la capacidad de medición de riesgos y la capacidad de aprender de la experiencia. Vemos que tenemos un sentido de estabilidad emocional. Es como si fuera un sentido del equilibrio, pero es un sentido que nos lleva en esa intuición sensible y en esa capacidad de reaccionar a regular nuestras emociones de una manera automática, de una manera casi que instintiva. Entonces tenemos también un sentido de valía personal y de autoimportancia, de autocuidado, que es el sentido que nos permite a nosotros considerarnos que somos seres valiosos, que somos seres únicos, que somos seres importantes, que nos da también la identidad. Vemos que hay un sentido de lo que es mi propiedad, tanto física como no física. Vemos muchas veces en adicciones, en enfermedades mentales, cómo todos estos sentidos se deterioran y, por ejemplo, el sentido de propiedad, la persona deja de cuidar sus cosas, deja de cuidar sus objetos materiales, va dilapidándolos, va perdiéndolos completamente, pierde la capacidad para también atesorar, ¿sí?, sus bienes materiales. Y lo más importante son los valores personales, los valores interiores. Nosotros vemos dentro de la cosmovisión que se utiliza actualmente que tenemos muchos grupos de valores, valores universales que han sido válidos en diferentes épocas, culturas, civilizaciones. Vemos también los valores personales que son muy de la misma persona, como la disciplina. Vemos valores universales como la racionalidad. Vemos valores sociales como la amabilidad, la solidaridad, y vemos también valores espirituales que son absolutamente importantes, como la devoción, la piedad, la fe. Entonces, cuando una persona empieza a deteriorarse en su conciencia, empieza lo que llamaba Nietzsche la transmutación de valores. Es una persona que se va degradando y que empieza un proceso de deterioro de su propia moral. Entonces vemos que también tenemos un sentido de pertenencia o afiliación social. Uno de los grandes psicólogos para la revista norteamericana de psicología, que hizo una encuesta, el más influyente de todos los psicólogos, ha sido pues Abraham Maslow junto a Carl Rogers, y él habla de la importancia de la afiliación social, que no solo es un sentido, sino es una necesidad que tenemos los seres humanos de afiliarnos, de pertenecer a un grupo y de ser pertenecidos. Y todo esto surge de nuestra conciencia. Vemos que tenemos un sentido que es muy importante, que es el sentido ordinal. Lo ordinal es lo referente al orden, al equilibrio. Esto es muy de las leyes del Tao. Y no solo es ordenar nuestros espacios, nuestras cosas, nuestros objetos, nuestros tiempos, es absolutamente necesario ordenarlos, porque muchas veces vivimos en el pasado y no estamos centrados en tiempo presente. Personas que viven con resentimientos, están atorados y atados al pasado, personas con miedos a futuro, están sufriendo porque no tienen su sentido ordinal ajustado en relación a lo temporal. Entonces vemos que tenemos un sentido también de orientación existencial, ese de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. Llevar una vida completamente ordenada, una vida completamente ajustada, y vemos que es muy importante también el sentido de complianza. Los norteamericanos le llaman el compliance, que incluso hoy en día en los entrenamientos de coaching empresarial de alto nivel es muy utilizada esta perspectiva de la complianza, que es el cumplimiento y es la responsabilidad, el sentido de responsabilidad. Cuando una persona no cumple de una manera autoimpuesta por una normatividad, por su propia conciencia, cumple con un horario, cumple con una disciplina, cumple con unos objetivos, esta persona se está deteriorando. Y así vemos que el último de los sentidos de la conciencia
es el sentido transpersonal, que es muy de Ludwig Wiesbanger, uno de los grandes psicólogos del siglo pasado, en donde lo transpersonal es lo espiritual, es esa capacidad que nosotros tenemos para referenciarnos como entidades espirituales, para ser agentes de nuestro propio ser, de nuestra propia persona y poder ser trascendentes, individuos que no se queden atorados en sus conflictos, que realmente elevemos nuestro poder personal para que nuestra voluntad trascienda hasta unos límites insospechados. Así estamos viendo que todo esto surge de la conciencia y es muy importante entender de que dentro de la visión holística de los griegos tenemos una mente. La mente es algo prodigioso. Cuando hablamos de la mente no estamos hablando del cerebro. El cerebro es un órgano, eso pertenece al cuerpo, que es la tercera parte de esta trilogía holística que proponen los griegos. Y cuando hablamos de la mente, debemos hacer alusión a los más importantes hallazgos de la ciencia recientes, que son, por ejemplo, los escritos y los postulados de uno de los grandes neurobiólogos de la actualidad, que se llama Sebastian Seung, del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, donde él lo postula como el conectoma. Es decir, la mente es nuestro conectoma, somos nuestro conectoma. ¿Y qué es el conectoma? El conectoma son las conexiones que realizamos entre nuestros millones de neuronas. Y nosotros somos la manera en que conectamos nuestra mente. Entonces, cuando hablamos del cerebro, hablamos que el cerebro es un órgano y la mente es la conectividad que yo le doy a ese cerebro. Y de esa conectividad es que surgen mis pensamientos, surgen mis significados, mis creencias, mis emociones, surgen mis inclinaciones, mis tendencias, mis talentos, mis habilidades, mis destrezas, y todo eso está en mi mente. Entonces, la gran importancia de esto es que nosotros podemos reprogramar nuestra mente por un proceso de neuroplasticidad cerebral. Debemos ser absolutamente conscientes de que si vamos entendiendo qué somos, quiénes somos, vamos a tener más patrones para referenciarnos y producir un cambio mejor direccionado. Todos los seres humanos sin excepción podemos cambiar. Aquellos que se consideran egosintónicos son esas personas que piensan que son perfectos, que son así, pero son personas que van en decadencia, van a ser mediocres, porque la persona que no está en un automejoramiento y en un autoperfeccionamiento está condenada al fracaso y a la mediocridad. Por ello es muy importante buscar en nuestra mente ese equilibrio entre lo egosintónico, que es lo contrario, que es pensar y rechazar todo lo mío, de que yo no soy valioso, nadie me quiere, no soy suficientemente bueno, que son uno de los grandes paradigmas de lo que es la angustia básica de nosotros los seres humanos, el no ser adecuado, el no ser suficientemente bueno. Entonces, ya cuando nos referimos a nuestro cuerpo físico es el producto de un propósito evolutivo de millones de años, en donde él lleva un equilibrio. Estos equilibrios hoy en día los entendemos como el equilibrio homeostático, que cuando ese equilibrio homeostático se pierde, empiezan las enfermedades. Entonces, para ajustar todos estos equilibrios, es muy importante llevar unos ritmos circadianos ajustados, un metabolismo ordenado, tratar de comer siempre a las mismas horas, el desayuno, el almuerzo, la comida, dormir 8 horas diarias, tratar de dormir siempre a la misma hora, levantarse a la misma hora. Eso va ajustando nuestros ritmos circadianos y de hecho va a producir un equilibrio homeostático. Dentro de todo lo que es el autocuidado y de cómo yo respeto a mi cuerpo, eso se va a ver siempre relacionado tanto en mi cuerpo espiritual como en mi mente, ¿no? Porque un cuerpo sano va a ayudar a que haya una mente sana y de hecho un espíritu sano, y a su vez también un espíritu sano va a producir y ayudar a que exista un cuerpo sano y una mente sana. Entonces, cuando cualquiera de estos componentes de este ser empieza a caer en decadencia, empieza por efecto dominó a tumbar a las otras partes del ser. Entonces, hasta ahí vemos al ser humano, que es diferente a la persona humana.
porque cuando hablamos del ser humano no estamos hablando del género, si es hombre, si es mujer, sus inclinaciones sexuales, su identidad, su nombre, que es absolutamente importante, pero cuando hablamos de la persona humana, esta persona ya tiene un nombre, ya tiene una nacionalidad, ya tiene un género, es decir, que ya cuando hablamos de la persona humana estamos individualizando al ser. Entonces, el ser, la persona es la manera en que se presenta el ser con una función también social, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo que esta persona por sí misma no es una entidad pasiva, sino es una entidad completamente dinámica que tiene un rol en función de su percepción, reacción y relación consigo mismo y con los demás, que es la personalidad. Así nosotros estamos viendo la importancia del ser, que es la esencia más interior de lo que somos nosotros, la persona, que es algo ya visible, con identidad, con nombre, con género, con nacionalidad, ya con muchos más principios de identidad, y ya la personalidad es la representación que tiene la persona sobre sí misma, ¿no? En función de lo que percibe, cómo se percibe a sí mismo, cómo percibe a su entorno, cuáles son las reacciones que tiene ante sus percepciones, sus estímulos y cómo es su relación con todos sus entornos, tanto los entornos humanos, que es la función social que nosotros tenemos, que es indispensable, como también cómo funciona la persona con sus entornos medioambientales. Entonces, cuando el ser enferma, básicamente si el alma enferma, la voluntad empieza a decaer, la persona pierde la voluntad. Si el espíritu enferma, la persona empieza cada vez a tener una proyección de mayor oscuridad en su vida, y cuando la conciencia enferma, la persona queda básicamente en la penumbra, es decir, pierde su luz interior. Entonces, cuando nosotros miramos que la mente también enferma, aparecen una cantidad de desórdenes mentales que tenemos hoy en día diagnosticados, más de 1800 tipos de diagnósticos únicamente para lo que es la mente, y vemos que es porque o hay un daño neurobiológico en secreción de neurotransmisores o lesiones, o vemos que la mente simplemente no se está conectando como se debe conectar. Hábitos autodestructivos como el consumo de drogas, el consumo de alcohol, defectos de carácter, antivalores, van afeando, ¿no?, lo que es al mismo ser humano. Y así ya, cuando una persona ya está bien representada, también esta persona puede enfermar físicamente, esta persona puede enfermarse psicológicamente, porque esa persona tiene una psicología, y en esa psicología es absolutamente importante entender lo que es el yo. El yo es el origen de la psicología moderna. Desgraciadamente, para la psicología científica no ha sido muy tomado en cuenta todos los grandes hallazgos de las escuelas psicoanalíticas o psicodinámicas, pero definitivamente el yo existe. El yo es una entidad intrapsíquica que lidia entre varias partes que tiene el mismo yo, ¿no? Tiene como hemos venido explicando, el super yo, que es el agente sensor que nos provee la censura interna, el ello, que es el que provee el principio del placer, vemos el yo ideal, que es ese yo que yo quisiera futuro, vemos el yo proyectivo, que es mi yo social, cómo me proyecto, y cuando esas partes empiezan en conflicto, empieza un conflicto intrapsíquico, un conflicto psicológico que va a traducirse en múltiples problemas psicológicos, como en desórdenes de la personalidad, en neurosis sociales y en toda suerte de problemas que van a discapacitar a la persona. Entonces, cuando hablamos de la importancia de hacernos una revisión interior de nosotros mismos, debemos hacer inventarios objetivos de lo que tenemos, de lo que somos tal y como somos, y sin olvidar los balances, que son tan importantes. La diferencia entre un balance y un inventario es que el inventario es un conteo de mercancía, de que hay bueno, que hay dañado, etc. Y un balance es un estado de pérdidas y ganancias.
Entonces, cuando hablamos de todo esto, es absolutamente importante entender la función del ser, la función de la persona, pero esta persona no está sola, esta persona tiene unas áreas de desarrollo que son absolutamente importantes, que es donde se desenvuelve la persona. Por ello, la próxima charla que vamos a hacer va a ser sobre las áreas de desarrollo, que es la que ayuda a integrar todo este conocimiento. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.